Damas y caballeros, Euphoria ha finalizado con un episodio final estrenado el domingo pasado dentro de una temporada que lamentablemente ha dividido bastante a la audiencia. Este comentario va a estar dividido en dos grandes secciones. La primera sección va a ser un poco más general, voy a estar hablando de diversos elementos de toda la tercera temporada, y la segunda sección va a ser específicamente del final de temporada, del último capítulo, cuáles son las últimas escenas de los personajes que hemos estado siguiendo por tanto tiempo. Creo que está de más decirlo, pero este video va a tener muchos spoilers porque quiero argumentar muy bien cada cosa que digo, y además porque literalmente acabo de decir que voy a estar describiendo escenas finales de personajes, así que si ustedes no han visto la tercera temporada o el episodio final en particular, por favor pausen el video. Dicho esto, lo primero que quiero mencionar de forma relativamente positiva de esta temporada es que al menos yo sí pude entrar en el cambio de tono que tuvo. Y esto lo menciono porque fue una de las primeras críticas que la gran mayoría de las personas le hizo a esta temporada, porque el primer capítulo se estrenó y nos azotó con un cambio de tono evidente. Y yo básicamente lo comenté desde ese primer episodio. Yo no tuve problemas con el cambio de tono, principalmente porque para mí la segunda temporada ya había desahuciado, ya había lastimado, ya había herido el buen tono consistente de la primera. En la segunda temporada, para mí, incluso algunos personajes eran traicionados por el guión. Entonces, al haberme enfrentado a esa decepción, yo no tuve mayor inconveniente con que esta tercera temporada llegara e intentara algo un poco más exagerado, satírico o cómico. Y muy por el contrario, no sé si habrá sido muy básico de mi parte, pero yo sí me estuve riendo bastante con la serie porque sí sentí que las escenas eran intencionalmente exageradas y cómicas, o a veces demasiado escatológicas, entonces yo al menos me reí. Y ante esto quiero dejar muy en claro de que yo puedo entender completamente que algunos de ustedes vean esta tercera temporada y prefieran la primera, porque eso también me pasa a mí. Lo dije en el anterior video de esta serie. Sí, es verdad, yo sigo prefiriendo la primera temporada con sus vibras, con su atmósfera, con sus visuales. Pero esta, lo que presenta, no me parece basura. Y aquí también tengo que decir de que muchas personas simplemente no captaron que la serie se iba por otros carriles. Yo leí muchos comentarios de personas diciendo: es que cómo es posible que esta escena sea tan ridícula, ¿qué le pasa a Sam Levinson?, cuando evidentemente era intencional. Y si no me creen, vean la escena de Cassie llorando por su boda mientras le están pegando a Nate y se van a dar cuenta de todo lo que estoy diciendo. Es imposible no ver ese momento en incluso cómo está encuadrado, cómo está puesto en escena, y no pensar que es intencionalmente cómico y absurdo. Y repito, a mí al menos esto no me molestó porque siento que desde la segunda temporada ya la serie viene con una mezcla de tonos media exagerada, en donde intenta hacer drama, en donde intenta hacer algo un poco más adulto, pero también sumamente exagerado, burdo, tontorrón, cómico. Entonces yo no tuve problema. Y bueno, entre paréntesis, creo que también vale decir que los personajes en esta tercera temporada ya son adultos, o al menos ya se alejaron del periodo escolar, lo que desde cierto punto de vista justifica que tengamos otro tono para la temporada, porque los personajes literalmente no son los mismos. Entonces te puede gustar más o menos la decisión final, pero de que era necesaria, lo era. Y aquí igualmente tenemos que hablar del apartado técnico, porque si algo envuelve a esta tercera temporada es un apartado técnico, una calidad audiovisual soberbia. Cada capítulo fue increíble en este apartado. Y aquí debo reconocer que siempre he adorado la puesta en escena de Sam Levinson. Podrán decir lo que quieran de él como guionista, pero al menos detrás de la cámara se nota una intención, se nota un autor, se nota alguien que tiene un dominio absoluto del medio. Y si bien, como ya mencioné, esta tercera temporada se aleja de las vibras de la primera y la segunda, principalmente la primera, lo que entrega Sam Levinson como contraparte a mí tampoco me disgustó. La serie abraza más este tono western, cinematográfico, 16 novenos, y la verdad me encantó.
Y sí, aquí también tenemos que hablar de Hans Zimmer y su banda sonora, porque para muchos fue desilusionante no tener al compositor británico Labrinth regresando, porque es cierto, sus canciones fueron parte del ADN de Euphoria, yo también lo siento así, pero decir que Hans Zimmer hizo un pésimo trabajo no me parece. Y aquí nuevamente cohesionamos con el cambio de tono intencional. Porque muchos dicen, me hubiese encantado escuchar a Labrinth en esta temporada, pero tal vez sus canciones no pegaban exactamente con el cambio de tono que vemos aquí. En cambio, Hans Zimmer sí se apega a ese lado más cinematográfico de esta tercera temporada. Y el resultado, si bien no es consistentemente memorable, también tiene destellos de genialidad. Hay algunos temas en particular de Hans Zimmer en esta temporada que me encantaron y que apoyan a las imágenes de forma brillante. Entonces, cinematografía, uso de colores, puesta en escena e incluso banda sonora, a sabiendas que faltó Labrinth, a mí me convenció. Todo lo que acabo de decir me convenció, no me molestó, no me disgustó y lo pude disfrutar. Y por último, pero no menos importante, dentro de estos puntos generales positivos, hay que decir que el elenco volvió a ser extremadamente solvente. Y si bien varias personas atacan a algunos actores o actrices por diversas razones, yo creo que el ensamble es genial. Y aquí podría nombrar varios ejemplos. Zendaya evidentemente sigue siendo el pilar de toda la experiencia, una tremenda pedazo de actriz que llena la pantalla con mucho carisma y que realmente logra elevar el material que le entregan. Por otro lado, Colman Domingo no se queda atrás, porque ya vamos a conversar dentro del capítulo final que tiene algunos momentazos que realmente lo elevaron como personaje y también como su propia interpretación. A mí me encantó. Por otro lado, tenemos a Sydney Sweeney, que si bien sé es muy atacada y si bien sé su subtrama fue bastante cuestionable, a mí nunca me ha disgustado y por el contrario ella me convence como actriz y en esta tercera temporada tuvo algunos momentazos muy divertidos. Y aquí, entre paréntesis, me gustaría destacar la conmovedora labor de Eric Dane en esta temporada, su última actuación previo a su fallecimiento, y es que aunque se nota en las escenas que su enfermedad estaba avanzada, tanto él como Sam Levinson lograron encontrarle cierta justificación a su personaje para que no se sienta fuera de lugar. Como ya dije, una aparición conmovedora, sumamente bien intencionada, bien aventurada, siempre bienvenida y que por supuesto al menos deja entrever a su personaje en la última temporada. Solo con su presencia yo creo que podemos estar agradecidos. Y para no extenderme, me gustaría rematar con dos adiciones al elenco que me sorprendieron de muy buena forma. Estoy hablando de Priscila Delgado y Rosalía, porque sí, efectivamente Rosalía fue parte de esta temporada y no simplemente en un cameo, sino con un personaje que tuvo mucha más participación y como digo, ambas me encantaron. No estoy diciendo que ellas están dignas de premios o que los personajes que interpretan fueron brillantes, ¿por qué no? Pero no esperaba nada de ellas. A Priscila Delgado ni siquiera la conocía y aquí brilló. Además de que todas esas escenas de Rosalía hablando en español e en inglés para que algunos personajes le respondan, oye, por favor, puedes hablar en inglés constantemente porque no te entiendo, al menos a mí me hicieron gracia. Ahora bien, entrando a los puntos generales negativos de la temporada, sí debo reconocer que los excesos de Sam Levinson son notorios. Y aquí hay que dividir el comentario. Porque para mí, dos de los principales traspiés de Sam Levinson como guionista son, en primer lugar, los elementos sexuales y en segundo lugar, las innecesarias escenas escatológicas. En primer lugar, sobre lo sexual ya he hablado bastante. Desde la primera temporada, para mí ese elemento fue innecesariamente provocador, tal vez en exceso, y esta tercera temporada lo multiplica con casi todos los personajes femeninos estando dentro del mundo sexual. Y si bien reconozco que me pareció una buena idea, o al menos interesante, el poder explorar el mundo de OnlyFans a través de Cassie, que creo que va con su personalidad, una buena cantidad de otras subtramas femeninas se siente extremadamente simple y, como ya dije, rezagadas a este factor sexual muy
poco sutil. Hay escenas en donde literalmente fetiches del mundo se refriegan en nuestro rostro y yo no pude estar más incómodo. No porque esos fetiches me parezcan tan terribles, porque en algunos casos ni siquiera eso, sino más bien por la poca sutileza. Y en segundo lugar, tenemos escenas escatológicas que, si bien una que otra pueden provocar un poco de gracia, la gran mayoría termina sintiéndose fuera de lugar o simplemente de mal gusto. ¿Por qué querría yo ver a algún personaje tirándose pedos o haciéndose los pantalones con diarrea? ¿Por qué? Y si bien esto puede ser una búsqueda por el realismo, a mí me queda sobrando. Totalmente. Hay una escena en donde un perro lame excremento de la pierna de una chica y yo veía eso y decía, ¿por qué? ¿Qué me está transmitiendo esto? Entonces, sí, lo reconozco, Sam Levinson cae en excesos. El tema de lo sexual en particular se nota demasiado en esta tercera temporada, con momentos, con escenas extremadamente explícitas que si no son cómicas, terminan cayendo más mal, terminan provocando más rechazo que otra cosa, y no estoy seguro si esa era la intención completa. Y esto conecta con lo que ya había mencionado. Algunos personajes de esta tercera temporada están completamente desperdiciados, completamente rezagados a aparecer en un par de escenas por episodio o a veces ninguna y nada más. Y si bien es cierto que algunos personajes no regresan por problemas con los actores, porque ellos simplemente no quisieron regresar o incluso por el trágico y lamentable fallecimiento de algunos, igualmente el resultado es desigual. Lo que ocurre con algunos personajes frustra en demasía. Y sí, ustedes saben perfectamente que estoy hablando de Jules y de Nate, que son dos personajes importantísimos, dos personajes que en otras temporadas eran pilares de la historia y aquí, santo Dios. Entonces, vuelvo y repito, puedo entender perfectamente que esta tercera temporada haya disgustado a los fanáticos de la primera, no solo porque ya no está la atmósfera, las vibras y todo eso, sino también porque los personajes ya no son lo mismo, están en otras facetas de sus vidas e incluso a nivel guión algunos son olvidados. Y si somos aún más quisquillosos, podríamos perfectamente agregar aquí de que la serie perdió buena parte de esa madurez, de esa seriedad con la que se aproximaba a temáticas como las drogas o la orientación sexual, o más bien dicho, el descubrimiento sexual. Todo lo que me encantó de los capítulos especiales de Rue y Jules, por poner dos ejemplos, aquí casi no los veo. Por consiguiente, antes de entrar a hablar del final, me gustaría decir que la tercera temporada a mí no me disgustó. Incluso creo que es mejor que la segunda, porque la segunda para mí supuso una decepción monumental. Es solo ver los primeros 3 capítulos de esa temporada, como dije en su video, y darse cuenta de que muchas subtramas eran abandonadas, traicionadas o chocaban con un tono que a mí no me gustó. Entonces, ¿qué me pareció el capítulo final? Sinceramente me gustó montones, defensor de casi cada conclusión vista en el episodio. Vamos a empezar por lo más fuerte, el final de Rue, su escena final. Me pareció sencillamente bellísima. Me encantó lo que hizo el libreto al hacernos creer que Fesco había salido de la cárcel, confundiéndonos un poco, azotándonos con algunas escenas reminiscentes de la primera temporada, para luego golpearnos con este momento en donde el espectador tiene que darse cuenta sí o sí que a Rue le está pasando algo, que Rue está falleciendo en el sofá. Me pareció hermoso. Me pareció una despedida muy bella, a pesar de que la tercera temporada tuvo un tono distinto. Creo que aquí, en este momento, se sintió muy Euforia temporada 1, no solo por las locaciones, por el estilo de filmación, sino simplemente por el tipo de despedida del personaje. Me encantó a nivel audiovisual, me encantó a nivel escritura, y la banda sonora de Hans Zimmer, muy buena. Y claro, evidentemente golpeó fuerte el tener que despedirse de la protagonista, de Rue, un personaje muy memorable, con Zendaya a la cabeza por supuesto, pero creo que su muerte fue a nivel escritura muy acertada. Me gustó muchísimo que haya muerto por asesinato, básicamente, un asesinato premeditado con pastillas que para otras personas serían excusas de sobredosis, pero aquí es mucho más oscuro que eso. Tanto es el caso
que la propia muerte de Rue por fentanilo termina siendo un paralelismo al propio fallecimiento del actor Angus Cloud, que igualmente falleció de sobredosis por fentanilo. La serie hace hincapié en eso. Entonces, siendo que el tono sea inconsistente o sea muy criticado, creo que al menos este capítulo final encontró momentos muy genuinos de crítica social. Y al final, ella murió tomando pastillas para el dolor, no drogándose porque sí, y además escuchando la Biblia con audífonos, entonces creo que es muy poderoso. Por otro lado, tenemos el final de Ali, porque sí, el personaje de Colman Domingo toma el protagónico de una buena porción del episodio y me encantó. Creo que es lo mejor que se ha visto de este personaje, no solo por las rachas de violencia, no solo por lo cool que es en esta fracción del episodio, sino porque también se le agregan más capas. Es probablemente el lado más trágico, depresivo y dramático de este personaje junto con los flashbacks. Y aquí adoré dos partes distintas. La escena de Ali versus Alamo Brown me sorprendió en demasía, es algo que jamás hubiese predicho y aquí está increíble. Momento de acción, tensión, suspenso, todo muy bien filmado y los actores entregándose al 100%. Y por otro lado, en segundo lugar, la escena misma final de Ali cuando está compartiendo con esta familia, en esta especie de granja, ¿no? En esta casa que está bien alejada de la civilización, en donde Rue había estado en el primer capítulo. También una escena muy bella, muy conmovedora y también con Rue, al menos en alma, estando presente ahí. Eso me encantó. Y hablando de Alamo Brown, creo que también habría que destacar el final de este personaje, porque fue un personaje muy interesante a lo largo de toda la temporada. Creo que estuvo perfectamente interpretado y bastante bien escrito, a pesar evidentemente que es un personaje muy cuestionable, muy malvado, muy detestable en ciertos momentos. Me gustó bastante su final, creo que fue muy satisfactorio verlo morir de esa forma, bastante sangrienta dicho sea de paso, y aquí también podría conectar perfectamente el final de Lori, otro personaje que habíamos conocido en la segunda temporada y que aquí, bueno, se va de una forma bastante poco sutil. Creo que ambos personajes, si bien no se sienten como parte de Euphoria temporada 1, aquí en este tono, con este cambio de estilo, sí lo hacen y me gustó bastante cómo se despidieron. Y bueno, dicho sea de paso, también el personaje de Bishop creo que fue fascinante. Creo que fue uno de estos personajes en donde, claro, evidentemente no expresan mucho con su rostro y se sienten amenazantes, pero también al mismo tiempo súper atrayentes y en cada escena en la que están se roban las miradas. Por otro lado, también tenemos el final de Lexi con Cassie. Creo que esa escena que comparten las dos hermanas hablando sobre la Biblia, sobre Rue, etcétera, etcétera, me pareció muy poderosa y creo que fue probablemente de las mejores escenas que tuvieron ambas en toda la temporada. Nuevamente, sintiéndose muy Season 1, por decirlo de alguna forma. Ese momento en donde la propia Cassie recuerda a su padre que le dice te amo, etc. Es literalmente un payoff a lo que vimos en la temporada 1. Es una forma de atar cabos, o no sé si atar cabos exactamente, sino más bien atar información que nosotros habíamos escuchado. Me encantó. Y de nuevo esto de la religión conectado con Lexi, con esto de que Rue dejó su Biblia y que ella no quería tocarla, pero después de mucho tiempo terminó leyéndola igualmente, no encontrándola aburrida y encontrando cierto sentido al duelo que ella misma estaba sintiendo. Muy bueno, muy interesante igualmente. ¿Y qué me dicen de la última escena de Cassie? Literalmente sola en su mansión, llorando, extrañando a Nate y básicamente estando atada a este mundo virtual sexual que tanto ella quiso en algún momento, de cierta forma. Me pareció muy buen final. Y bueno, ya que hace un rato hablé de Bishop, creo que también hay que decir que el final de Maddie lo sentí bastante acertado, con todo esto de que ella estuvo presente en el enfrentamiento de Ali con Alamo Brown y que al final del día termina simplemente saliendo del club nocturno con Bishop y Kitty. No me pareció que fuese la mejor conclusión, pero creo que queda implícito de que al menos el tema trauma es evidente, pero el tema dinero se zanja, entonces bien por ese lado. Y aquí tenemos que hablar del final de Jules y el final de Nate, porque como dije anteriormente, si hay dos personajes violentamente desperdiciados en esta tercera temporada, fueron ellos. En el capítulo 8, Jules derechamente no aparece, pero en este capítulo final solo tiene una sola escena
en su mismo penthouse, pintando un cuadro en honor a Rue y nada más. De lo más decepcionante que he visto en mucho tiempo. Porque sí, yo entiendo, el personaje creció, se fue por otros caminos y la relación de Rue y Jules ya estaba quebrantada, pero a pesar de eso, dame un poco más. El personaje era sumamente importante en la primera temporada y aquí nada. Hasta tuvo un capítulo especial en pandemia que me encantó y esto nada. Y esto honestamente se extrapola toda la temporada. No me gustó lo que hizo Sam Levinson con Jules. Creo que fue un personaje sumamente desaprovechado. Y tampoco sentí que todo este rollo de ser una sugar baby, entre muchas comillas, llevara a algo realmente trascendente. No me lo creo. Y bueno, el que solo la veamos a ella pintando un cuadro luego de supuestamente saber que Rue murió me pareció muy poco. Y lo mismo podría decir de otros personajes que no aparecen. La madre de Rue, la hermana de Rue, si bien yo entiendo que hubieron problemas a la hora de producir la serie con actores que no quisieron regresar, igualmente me pareció muy poco lo que vemos de eso. Literalmente la protagonista murió. Es algo importante, impactante, y no vemos casi ninguna reacción. Y bueno, aquí tenemos que entrar al tema Nate, porque sí, vaya personaje, vaya subtrama le dieron en esta tercera temporada. Básicamente llega un punto en donde todo lo que viene para él después es solo una dinámica completamente repetitiva y nada más. Incluso en redes sociales empezaron a molestar con el hecho de que el personaje cada capítulo perdía un dedo o alguna parte del cuerpo debido a sus deudas con el dinero. Y es verdad, eso es todo lo que le dieron a Nate. En los primeros capítulos parecía tener potencial, podría haber sido algo interesante, sobre todo porque uno sabe que la personalidad de ese personaje es bastante explosiva de repente, que no era un buen personaje en la primera temporada, una buena persona mejor dicho, y aquí nada, simplemente cada capítulo se la pasaba corriendo, gritando, no defendiéndose, hasta que finalmente murió. Debo decir igualmente que la escena de su muerte es de lo más horrendo, de lo más terrorífico que he visto en muchos meses. Creo que está perfectamente realizada y es un escenario terrible, realmente terrible, pero que se haya despedido así el personaje me sorprendió. Tal vez la muerte la acepto, pero lo que hace la temporada realmente no, me decepcionó. Y es así como Euphoria llega a su fin, en un capítulo final de 90 minutos que a mí me gustó, que me dejó satisfecho, que entregó todo lo que esperaba: drama, suspenso, un poco de acción, violencia y despedidas emotivas, porque los flashbacks, Dios mío, ese flashback con Angus Cloud golpeó directamente al corazón. No estoy diciendo que la tercera temporada fue brillante, pero tampoco me parece una basura. Yo en general quedé mucho más satisfecho de lo que esperaba. ¿Me hubiese gustado una tercera temporada con las vibras de la primera? Sí. ¿Me hubiese gustado que en esa temporada tuviésemos a Labyrinth? Sí. ¿Me hubiese gustado que los personajes en general tuviesen consistencia en sus arcos? También. ¿Me hubiese gustado que volvieran más personajes de los que realmente tuvimos? También. Pero el resultado no es una basura, al menos para mí. Pero bueno, dejando muy en claro que este viaje ha tenido de todo, definitivamente, y que la primera temporada de Euphoria me pareció estupenda y realmente caló hondo en mí, díganme ustedes en los comentarios qué opinan de esta tercera temporada y principalmente del capítulo final. ¿Qué opinan de las escenas que acabo de describir? ¿Qué opinan de la conclusión de los personajes? Todo eso para que los esté leyendo. Si les gustó este video, denle like. Si no les gustó, denle like, suscríbanse para más y nos estaremos viendo en un próximo contenido.